que ver con la metodología del desarrollo de la investigación. Entonces, aquí es donde está como el arte de la investigación, y es cómo nosotros identificamos el tipo de investigación, con qué metodología vamos a aplicar, cuál es el orden con que vamos a desarrollar la investigación, qué instrumentos, técnicas y métodos vamos a utilizar. Entonces, antes de iniciar con el tema de investigación, pues con lo que es metodología de investigación, quiero que miremos este tema de los enfoques. Y voy a empezar preguntándoles qué es un paradigma para ustedes. Algo que está aquí, algo que está para demostrar, algo que está para demostrar. Bueno, estás tibio. Les voy a contar una historia. Resulta que en el ejército había un teniente que siempre que alguien cometía un error le decía: vuelta a la piedra. Y entonces ellos iban corriendo, daban la vuelta a la piedra y regresaban. Era un castigo. Con el tiempo este teniente fue relevado, y entonces uno de los soldados, o mejor dicho, uno de los oficiales que estaba presenciando una vez que estaban trotando y dándole vueltas a la piedra, pues luego cuando asumió el mando, sin tener explicación alguna sobre por qué era que daban esa vuelta corriendo alrededor de la piedra, ponía a todos los soldados a dar esa misma vuelta corriendo a la piedra. Entonces ellos iban, daban la vuelta, regresaban. Lo que en un momento era un castigo, luego se convirtió en una costumbre. Todos iban y daban la vuelta a la piedra. Bueno, pero llega un momento en que alguien pregunta: bueno, mi teniente, pero ¿por qué es que estamos dándole vueltas a esa piedra? No, simplemente porque así lo hacía mi teniente anterior. Entonces, como así lo hacían antes, todos lo tenemos que hacer de la misma manera. Ejemplos de paradigmas tenemos todo el tiempo. Digamos que tienen que ver con esquemas mentales, con formas con las que nos programamos y que simplemente son aceptadas y validadas por un grupo social. Es una realidad que está aceptada por un grupo social. Si no está aceptada por un grupo social, no es válida. Es decir, en este momento los tatuajes están siendo muy aceptados por una gran mayoría de personas, jóvenes, adultos, ¿cierto? Pero cuando usted le pregunta a una persona por qué se hizo el tatuaje, no, yo no sé, porque otros se lo hacen también. Entonces se van generando unas estructuras, digamos, mentales, unas formas de actuar que son validadas por un grupo social y que son aceptadas como verdades, ¿cierto? Ya todos aceptamos temas. Entonces estamos en este momento en un momento de aceptación y de reconocimiento de realidades que de pronto en otros momentos no se habían dado. El tema de LGBT, el tema de el aborto, el tema de el bullying, el tema de la energía solar. O sea, hay una serie de temas en los que estamos como cambiando el chip. Entonces hay un cambio de paradigma, ¿cierto? La sociedad empieza a adaptarse a otras ideas, a aceptar otras nuevas ideas, ¿sí? Pero viene con unos paradigmas o con unas ideas del pasado. Esos paradigmas van rigiendo la forma en que vemos y en que vivimos, en que vemos la realidad, en que vivimos la realidad. Bien, en la investigación hay unos paradigmas que están establecidos, ¿cierto?
Un paradigma, para simplificar, es un paradigma cualitativo y un paradigma cuantitativo. Pero para entender mejor hay que mirar que lo que hacemos en la investigación es comprender un problema, ¿cierto? Es entender algo que realmente no entendemos y aplicamos un método para entenderlo. ¿Desde dónde lo entendemos? Podemos hacerlo desde un enfoque empírico-analítico. ¿Qué les dice a ustedes esos términos de empírico-analítico? Empírico ya vimos que es de la experiencia, ¿cierto? Y analítico es que de una forma sistemática el hombre empieza a comprender esa experiencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la estadística nos ayuda a comprenderla. Hay unas situaciones o hay unos eventos, unos problemas, unos efectos y causas que vamos a analizar, y entonces el hombre se ve enfrentado a esos problemas y dice, bueno, voy a utilizar mi racionalidad para tratar de resolverlos, para tratar de identificar qué es lo que subyace a eso que estoy observando. Bien, pero de pronto yo digo, no lo voy a hacer desde lo empírico analítico, sino que lo voy a hacer desde lo histórico hermenéutico. Es decir, voy a ir, ¿qué les dice a ustedes el tema histórico? Sí, es del pasado. Y lo hermenéutico tiene que ver con la comprensión a través del lenguaje. Es decir, a través del lenguaje empezamos a entender la historia. Entonces, a través de analizar las subjetividades. Hace poco mi hijo me preguntaba algo que me dejó fuera de base. Me decía, papá, pero yo no entiendo por qué las mujeres se apegan a hombres que no las quieren. Porque hay personas que se apegan a otras personas que no las quieren. Entonces yo le decía, hijo, pues eso es un fenómeno difícil de comprender, pero tiene que ver con la historia de la persona. Es decir, cómo desde su casa vio las relaciones que había entre padre y madre, cómo se vieron las relaciones de otras personas en su historia. Cada uno de nosotros trae una historia. Bueno, yo creo que él me entendió la explicación, o si no, más adelante la va a entender. Lo que yo quiero decirles es que esta forma o este enfoque, lo que yo trato de hacer es a través del lenguaje comprender esa historia que subyace a una realidad que estoy viviendo ahora. Este marcador ahora es así, pero hace 50 años ¿cómo era? ¿Cierto? No, seguramente no era el mismo material. Seguramente no era un marcador de esto, sino una tiza, y evolucionó hasta ser un marcador. Pero detrás de este marcador hay una historia, y ¿quién me puede contar la historia? ¿Quién se inventó el marcador, cierto? Yo tendría que empezar a averiguar de dónde viene, de dónde vino esta idea, ¿sí? Y por qué transformar una tiza en un marcador despógrafo. Todo eso es una historia que la comprendemos a través del lenguaje. Ok, y el otro tema que nace como alternativa a esos dos enfoques es el crítico social. Y el crítico social es simplemente, bueno, yo soy sujeto de una historia que de alguna manera me puede afectar para bien o para mal, pero yo también soy sujeto, es decir, yo puedo analizar lo que me está pasando. Entonces, este crítico social ya no asume al ser, a la persona o a los grupos sociales como simples objetos de estudio, sino que le da un protagonismo como sujeto. Entonces le dice, bueno, entonces vamos a investigar por qué es que hay problemas de clima organizacional. Entonces vamos a hacer un taller, vamos a hacer un grupo vocal, y en ese grupo vocal cada uno de ustedes va a contar cuáles son los problemas que se están dando de clima laboral, y luego vamos a sistematizarlos y vamos a generar unas categorías, y de esas categorías vamos a dar unas conclusiones de cuáles son los factores que están afectando el clima laboral. Entonces este enfoque crítico social lo que hace es eso, utilizar al ser humano como sujeto de conocimiento, no solo como objeto.
Esto para que ustedes comprendan los enfoques, cómo se da la investigación. Ahora, dejamos esto de lado. Ustedes no van a colocar esto en su proyecto de grado, ¿cierto? Es simplemente, esta es la cultura general por la cual se crean estos paradigmas de la investigación. Entonces, ya pasamos a entender acá dos tipos de investigación fundamentales o dos paradigmas sobre los cuales nos podemos parar para investigar. Uno que es el cualitativo y el otro es el cuantitativo. Entonces, por ejemplo, para ti, ¿qué significa cualitativo? Como el sentido de la palabra, ¿qué es? Como de cualidad, ¿cierto? Sería una característica. Eso, entonces, cualitativo es cuando usted está con un grupo de niñas, de compañeritas, y pasa un joven así, todo musculoso, y usted, ese muchacho está bien. Entonces usted ya hizo el correspondiente análisis cualitativo de la persona y dijo, características que atraen al género femenino, ¿listo? Después de lo que llaman el escaneo, que el escaneo sería como el método de observación o la técnica, y usted dice, bueno, tiene músculo, tiene pectorales, tiene bíceps, tiene tríceps, bueno, no sé, lo que les guste. Y entonces, eso como para traerlo a un tema práctico, son cualidades, características, categorías que yo valoro en la persona, pero yo no voy predestinado a hacer esa observación, ¿cierto? Tú no vas a decir, voy a mirar quién pasa por acá y voy a mirar quién tiene 30 centímetros de bíceps, 50 de pierna, y no sé qué, o está vestido de tal forma, o bueno. Tú no llevas esas categorías preconcebidas. Pasa alguien y tú dices, tiene estas características. Y simplemente captas esas categorías de características. Eso como para llevarlo a algo más de la realidad, de la práctica. Pero lo cualitativo lo que trata de hacer es de ver la realidad. Cuando mirábamos lo de la llanura, es ver la llanura ya en la praxis. Lo cualitativo lo que trata es de describir el fenómeno con sus características. Y apenas yo tengo descrito el fenómeno con sus características, tengo una mayor comprensión de la realidad. Entonces aquí viene una discusión entre los de las ciencias sociales, que son cualitativos, y los de las ingenierías y de las ciencias puras o exactas, que es lo cuantitativo. Y es porque los de cualitativo dicen que ellos son los que tienen la razón y que ellos son los que comprenden la realidad. Y los cuantitativos también dicen que ellos son los que comprenden la realidad a través de los números. Entonces, sucede que este paradigma cualitativo, esta forma de entender el mundo a través de características, de categorías, nos permite dar una visión como de acercamiento, como cuando usted coge y dice, y a mí me gusta mucho irme como a esas partes altas, por ejemplo cuando usted sube de aquí hacia Santa Rosa, ¿cómo se llama esa parte? Un mirador, y usted ve Pereira y usted lo ve todo así chiquitico. Y yo en estos días con mi hijo yo le decía, mire lo pequeñitos que somos y nos vemos desde lejos. Las casas son chiquitas, no importa que sean mansiones, las personas no se ven las luces y los carros. Eso es como ver una dimensión cuantitativa, ¿cierto? Porque usted ve solo la magnitud, pero en cada una de esas lucecitas hay una historia. Usted arrima ya una casa de esas y dice, voy a mirar acá esta casa y me voy para allá, listo. Llego a esas coordenadas exactas y ahí se está viviendo un mundo y se está viviendo una historia. Entonces esa historia de allá, real, se está viendo desde lo cualitativo, pero esa magnitud de esa cantidad de
de kilómetros o de hectáreas que aparecen construidas en Pereira con esa cantidad de luces, esa dimensión, yo no la puedo ver si estoy metido allá. Yo me tengo que alejar de esa realidad para poder ver esa magnitud. Entonces, son dos formas de ver la realidad diferentes y ni uno ni el otro tienen la razón. Las cantidades yo las necesito para mirar la magnitud. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué les parece esa carreta muy enredada? La verdad. Están muy callados. Están reflexionando sobre el tema. Si no entienden algo, me dicen. Bueno, con mucho gusto. Si no entienden algo, me dicen, nos devolvemos. ¿Sí? Ok. Porque aquí viene la parte más importante. Hasta aquí estamos mirando estas dos diferencias. Y es una visión cuantitativa de los fenómenos del conocimiento y una visión cualitativa. Cuando se habla de lo cualitativo, entonces se miran características, ¿cierto? Este salón, de color blanco, bueno, todo lo que son características que se pueden percibir. Y cuando se habla de cuantitativo, se habla de mediciones, de evaluaciones, de citas, de medidas. Entonces yo les decía, lo cualitativo es muy útil cuando ustedes van a mirar fenómenos relacionados con la subjetividad de los seres humanos, porque es muy difícil medir fenómenos de la subjetividad. ¿Cómo hacen ustedes para medir, por ejemplo, nivel de amor que tiene una persona, o nivel de confianza, cierto? Esos temas que son subjetivos, complicados, no se pueden medir. Entonces ahí en esas situaciones le damos la razón a los trabajadores sociales, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hace usted para mirar solo de la subjetividad de una persona, extrapolar todo lo que siente una cantidad de personas? ¿O cómo hace usted para coger un caso, digamos, de un habitante de la calle y mirar su historia y usted decir que todas las historias de los habitantes de la calle son iguales? No, podría equivocarse mucho, un sesgo muy grande. Entonces ahí necesitamos la ayuda de los números para mirar unas variables específicas y decir, no, es que tal característica aparece con tal tendencia. Entonces lo cuantitativo nos permite mirar tendencias, es la estadística, qué es lo que predomina respecto a unas variables específicas que nosotros identificamos con unos indicadores puntuales y decimos, estos indicadores son los que vamos a detectar y vamos a medir y vamos a evaluar, vamos a medir con una regla de centímetros, listo, ya la medida está exacta y lo que ustedes van a evaluar es esto. Entonces, lo cuantitativo nos permite tener una visión diferente de la realidad, una visión racional tecnológica, una visión empírico-analítica, una visión positivista. ¿Qué es positivismo? Para el tema de conocimiento o de, digamos, relacionado con una corriente filosófica, es diferente al positivismo que usamos como en las relaciones humanas, que es ese que tú dices, que digamos, hablamos de algo positivo cuando vemos como la parte buena de las cosas, pero en este caso lo positivista tiene que ver con otro aspecto muy importante. Les voy a dar un ejemplo. Cuando usted le dice a un niño, por ejemplo, una profesión, si usted le dice si un niño nunca ha visto un carro de bomberos, no sabe qué son los bomberos, un niño
pues muy pequeñito. Y usted le dice, ¿qué es lo que yo trabajo? Yo soy bombero. Entonces el niño, ¿qué va a creer que es un bombero? Lo que se parezca más a la palabra que está diciendo, lo que él lo relaciona inmediatamente. Por ejemplo, lo podría relacionar con una bomba, a alguien que hace bombas o alguien que infla bombas, ¿cierto? Porque tiene que relacionar el concepto directamente con la realidad. El niño en ciertas edades no es capaz de abstraer. Entonces el positivismo es similar a eso. Somos los adultos que vemos la realidad solo bajo la evidencia, es decir, lo que yo les decía a través de las afirmaciones. ¿Cuál es la evidencia para hacer esa afirmación? Es decir, solo cuando usted tiene un concepto y usted dice, ese concepto solamente lo acepto si tengo una evidencia de realidad. Si no tengo una evidencia de realidad, no acepto ese concepto. Entonces el tema positivista tiene que ver con que estamos comprobando siempre todo lo que decimos, ¿cierto? Hágame la prueba de esa operación, usted hace la prueba, ¿cierto? Y de alguna manera usted ya verifica que es real lo que está conceptualizando. Muy bien, entonces como para dar un punto medio a estos dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, digamos, surge otro enfoque que es el mixto. El mixto ustedes lo aplican básicamente, por ejemplo, en los estudios de mercado. Usted en estudio de mercado no hace solamente un estudio, en los estudios de factibilidad. Usted no solamente hace un estudio de las percepciones que tienen las personas sobre el producto. Eso sería ¿qué? ¿Cualitativo o cuantitativo? Sería cualitativo, ¿cierto? La subjetividad de las personas frente a este producto que yo estoy pensando en mercadear. Entonces usted mira las características y dice, sí, miremos qué tanta aceptabilidad tiene este producto frente a determinadas personas. Toda la subjetividad de ellas usted lo hace acá, entonces las entrevista y les pregunta a usted qué le parece este producto. Pero usted también hace lo cuantitativo. ¿Cuándo hace lo cuantitativo? Cuando hace un estudio de sensibilidad. En el estudio de mercadeo, en ese momento, pues, ¿cuántas personas dijeron que sí les gustaba, cuántas personas que no, cuántas personas que cuando hacen las encuestas? Ok, cuando aplica encuestas con unas variables específicas, con escalas de medición, cuando hace el estudio de precios, por ejemplo, cuando hace el estudio de costos, todo lo que son números dentro del estudio, en esencia, yo diría que la máxima expresión de los estudios mixtos es el estudio de factibilidad. Yo observo, por ejemplo, en otras áreas y yo miro que tienen o muchos estudios cualitativos, las trabajadoras sociales, los psicólogos, o muchos estudios cuantitativos, los médicos, la gente de biología, los ingenieros. Pero estudios mixtos, que uno diga, hacen un estudio mixto, pues realmente es un poquito, pero la tendencia cada vez es mayor a hacer estudios mixtos, porque el estudio mixto le permite a uno acercarse a la realidad y alejarse, ver la magnitud del problema cuantitativamente y ver el foco de aspectos particulares de la realidad. Bueno, entonces cuando usted habla de cualitativo, se puede ir a varios tipos de investigación. Puede hacer un estudio de caso. Usted va a estudiar, por ejemplo, la responsabilidad social de una empresa. Entonces usted coge esa empresa y hace un estudio de todos los aspectos relacionados con la responsabilidad social solo de esa empresa y saca de ahí un informe, un estudio de caso. Entonces, usted hace una sistematización. Por ejemplo, ¿qué sistematización se les ocurre a ustedes? Un ejemplo de sistematización.
Sistematización, como su nombre lo indica, es la consignación sistemática y metodológica de unas realidades que se están dando, ¿cierto? Entonces usted va viendo la historia actual y va escribiendo, va consignando esa historia. Un ejemplo de una sistematización. La cantidad de egresados que tiene la universidad, Por ejemplo, pero como estamos hablando más desde lo cualitativo, entonces podríamos más bien pensar en sistematizar cada cohorte de egresados, cuáles son las características que tienen esos egresados. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de la empleabilidad que tienen esos egresados o de las historias de vida que tienen ellos, ¿cierto? Entonces podríamos ir a entrevistar algunos de esta corte, luego entrevistar otros de otra corte e ir sistematizando, ir escribiendo la historia de lo que está pasando. Yo les decía, el trabajo de grado mío de la maestría fue una sistematización. Lo que hicimos fue escribir toda la historia, todo un momento histórico, desde un punto de partida que fue cuando existía bienestar universitario hasta la transformación en Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. Y entonces escribimos ahí qué había pasado con los recursos, cómo se había transformado filosóficamente, cómo se había transformado organizacionalmente. Todo eso lo registramos en un documento. ¿Qué pasó en una ventana de la historia? Escribimos desde el inicio hasta el final, y como estábamos viviendo esa historia, pues era muy fácil irla escribiendo, ¿cierto? Cuando usted vive con un grupo social, por ejemplo, en un ancianato, un grupo de niños, un grupo cultural, usted podría bien ir escribiendo todos los aconteceres de ese grupo. Luego queda como una sistematización. El otro tema es la historia de vida. ¿A qué le suena eso de la historia de vida? Usted reconstruye a través del diálogo con algunos actores lo que ha pasado anteriormente, ¿cierto? Lo que yo les decía ahora del marcador, ¿cierto? Yo me encuentro acá, dice Ball Color Trae, bueno, es un marcador borrable y dice que es que es hecho en Estados Unidos, y ahí tira la empresa que lo fabricó. Si yo quisiera reconstruir la historia de esto, tendría que de pronto irme allá a esa empresa, buscar información sobre esa empresa, entrevistar a algunas personas, decir, bueno, ¿dónde surgió esto? Me contarán la historia y yo podré reconstruir esa historia de este marcador. El otro tema es la etnografía, ¿cierto? Es también cuando se entrevistan grupos sociales, y a esos grupos sociales se les va preguntando sobre la percepción que tienen respecto a algún fenómeno. La teoría básica es que a partir de la suma de las subjetividades de las percepciones se aproxima mucho uno a la realidad. Ok. Esta parte cualitativa es muy poco utilizada por ustedes en ingeniería industrial. Es muy poco utilizada, pero es bueno que la conozcan. ¿Qué es lo que más se utiliza en el industrial? De pronto los estudios de caso, ¿cierto? Y puede ser que las sistematizaciones. Voy a quitarlo de acá, por aquí ya no nos contamina más la vista. Y vamos a la parte cuantitativa. Esta es más utilizada por ustedes. Entonces, el conocimiento sobre un fenómeno, yo tengo una pregunta problema, ¿cierto? Tengo X pregunta. Y a través de la investigación, yo voy a
comprender o pueda dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué opciones tengo? Puedo preguntarme sobre algo y luego mi respuesta puede ser una descripción, es decir, tomo la foto y describo cuál es la foto, cuáles son las características, pero desde el punto de vista de variables que yo he diseñado previamente, fundamentado en un marco teórico, en un marco conceptual, ¿cierto? Tiene unos antecedentes. Entonces, a partir de eso, yo construyo una pregunta y de esa pregunta voy a describir estadísticamente un fenómeno. Un ejemplo, ¿a alguno de ustedes se le ocurre un ejemplo? Les voy a dar un ejemplo. Hay un estudio que se hace anualmente sobre el nivel del salario de los profesionales y eso lo hace el ACRI. Es una asociación de industriales y esa asociación de industriales hace un estudio donde describe los salarios que tienen los profesionales, por ejemplo en el eje cafetero, y compara entre ciudades, entre Pereira, Manizales, Armenia. Entonces, la pregunta que yo puedo hacer es: ¿cuál es la descripción o cuáles son las características de los salarios que tienen los profesionales de la región eje cafetero? Y la respuesta va a ser: el 50% gana más de 2 salarios mínimos, el otro 30% gana 2 salarios mínimos, hay un 20% que estoy inventando, un 20% que ganan menos o que ganan un salario mínimo. ¿Listo? ¿Qué está haciendo? Describiendo. Tiene otra variable, digamos, nivel de satisfacción con ese salario. Entonces él me va a describir y me va a decir: el 70% están satisfechos, el 30% están insatisfechos. Bien, eso es todo descriptivo. Yo simplemente estoy diciendo lo que encontré al evaluar este fenómeno fue esto, y lo presento en gráficos y de ahí saco mis conclusiones. Pero todas mis conclusiones son absolutamente descriptivas. Yo lo único que hago es mostrar características de un fenómeno, no más. No me voy a explicar qué es lo otro que yo puedo hacer. Entonces, digamos, lo descriptivo se hace generalmente cuando necesito hacer, generalmente es exploración, es exploratorio. ¿Por qué? Porque es generalmente cuando yo no tengo información sobre un fenómeno. No la tengo, entonces necesito buscarla, necesito explorar y necesito describir. Entonces, digamos, aumenta mi cantidad de preguntas o mi cantidad de variables a las cuales les debo dar respuesta, pero se reduce la profundidad reducida, la profundidad de las preguntas. Yo solo trato de describir y no trato de profundizar en ellos. No pregunto el por qué, simplemente pregunto el qué, ¿cierto? El qué, el cómo es, el cómo se caracteriza o cuáles son las características. No profundizo más allá. Entonces, con esto estoy hablando de la investigación de tipo descriptivo. Ahora, resulta que yo ya conozco un poquito el fenómeno, yo lo he descrito. Necesito explicar algo que no entiendo de ese fenómeno. Volvemos al ejemplo. Resulta que yo ya sé cómo está la distribución de los salarios, el comportamiento de los salarios de los profesionales en el eje cafetero. Lo que yo no sé es por qué algunos ganan más y por qué unos ganan menos. Entonces, cuando yo voy a decir el por qué, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando una explicación.
y para yo dar una explicación necesito una investigación ya de tipo, puede ser relacional o explicativo, ¿cierto? Bueno, yo puedo decir, voy a hacer un experimento y voy a tomar a un grupo de profesionales que tienen X característica de la que yo sospecho que es dependiente el nivel de ingresos de esos profesionales. Entonces, y voy a tomar, otro grupo de profesionales que tienen Y características diferentes a X, de las que creo que también puede ser dependiente del nivel de ingresos. Por ejemplo, vamos a evaluar el nivel de pruebas de LICRES o el nivel de promedio académico de esos profesionales, y voy a decir si es directamente proporcional el nivel de rendimiento académico que tuvieron con el nivel de ingresos posteriores a la graduación. Entonces yo digo, bueno, vamos a tomar un grupo de estudiantes con nivel de ICFES alto y promedio alto, y un grupo de estudiantes con nivel de ICFES bajo, promedio bajo, y voy a mirar la relación con el nivel de ingresos. Entonces tengo un grupo, dos grupos en los cuales voy a evaluar. Listo. Lo que voy a tratar es de explicar, de dar una explicación sobre la relación causal entre esto y esto, una relación de causa y efecto. Variable independiente y variable dependiente. Mi hipótesis es que el nivel de ingresos es dependiente de una variable que se llama nivel de rendimiento académico. Esa es mi hipótesis. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Puedo hacer un experimento o puedo hacer un cuasi experimento? ¿Qué diferencia habría entre un experimento y un cuasi experimento? Entonces, un experimento puro es cuando yo tengo control sobre todas las variables, y cuasi experimento es cuando tengo control sobre algunas variables. Yo aquí, por ejemplo, es cuasi experimental, porque a pesar de que tengo un grupo de estudio, pues tengo dos grupos, y de pronto les voy a aplicar el mismo estímulo, la misma trayectoria. No puedo controlar todas las variables porque son seres humanos y tienen caracteres diferentes, personalidad diferente, historias diferentes. Entonces es difícil que yo logre un control absoluto de variables. Pero lo que yo hago es tratar de aplicar el mismo estímulo. Entonces, para yo poder decir que esto es un estudio cuasi experimental, tendría que aplicar el mismo estímulo. Por ejemplo, a ambos les doy las mismas oportunidades de trabajo, los pongo en la misma empresa, les pongo las mismas posibilidades de carrera de ascenso y miro cuál asciende más rápido. Si yo logro aislar la mayor cantidad de variables, entonces, y ponerlos en un medio similar, yo estaría hablando de un estudio explicativo cuasi experimental. ¿Cuándo yo puedo hacer un estudio experimental? Cuando es algo mecánico, cuando es algo de objetos. Por ejemplo, yo puedo en una embotelladora, entonces poner una variable de la presión a un grupo de botellas, o la temperatura, y mirar qué efecto tiene eso sobre la duración del líquido o sobre el volumen del líquido. Entonces es fácil ahí jugar con esas variables porque son objetos que se pueden manipular y se puede controlar todas las variables. En los seres humanos casi no. Este mismo estudio yo lo puedo hacer relacional.
Entonces yo ahí ya no estoy preguntando por qué, o sea, no estoy diciendo cuál es la causa, sino cuál es la relación entre variable X y dinero. Entonces lo que cojo ambos grupos y les aplico por ejemplo, unos instrumentos que evalúen el nivel de conocimiento de cada grupo y que evalúen el nivel de ingresos, y empiezo a cruzar esas variables. En ese caso sería un estudio relacional, también los llaman correlacional. Generalmente lo que yo hago es revisar la relación entre una variable dependiente y una variable independiente. La diferencia entre este relacional y este explicativo es que en este explicativo se trata de controlar la mayor cantidad de variables y que se aplica un mismo estímulo al grupo experimental y al grupo de control. Okay. ¿Entienden hasta ahí? ¿Qué no entienden? ¿O qué se entiende? Ok, y nos vamos al crítico social, que es investigación, acción, participante. Lo que se hace acá en investigación, acción, participante es, por ejemplo, que usted va a una comunidad, y eso lo utilizan en salud ocupacional. En salud ocupacional hay dos metodologías para detectar riesgos. No sé si en el nuevo sistema está la misma metodología. ¿Recuerdan cuáles son las dos metodologías con que se detectan riesgos en salud ocupacional? A ver, recordemos esa historia. Una es el mapa de riesgos, ¿cierto? Y la otra es el panorama de riesgos, ¿cierto? Y a veces en el panorama de riesgos lo que hace un experto en salud ocupacional, a veces es una metodología, es reunir a los trabajadores y a través de talleres empieza a identificar cuáles son los factores de riesgo que se presentan y cuáles son los mecanismos de control que se presentan, y luego coge todo eso que dijeron los empleados, lo sistematiza, lo escribe en un documento y entrega ese documento como informe. Pero se puede tener varios momentos, que es un momento donde se vuelve a validar o se revisa el documento con los mismos sujetos del estudio, y cuando ellos lo validan o lo han revisado, entonces ya se pule nuevamente y ahí sí se entrega para la toma de decisiones. O inclusive, por ejemplo, los mismos sujetos pueden ser, digamos, protagonistas del desarrollo de las alternativas de solución a eso que detectaron en ese panorama de riesgos, como para dar un ejemplo. Entonces ahí se está utilizando el enfoque crítico social, y es que asume al ser humano como un individuo capaz de analizar sus condiciones actuales y de mejorarlas a través del conocimiento. Entonces puede tener varios momentos. Lo que es la investigación, que es la exploración de todos los factores. En ese caso, el panorama de riesgos pues es la exploración de los factores relacionados con los riesgos laborales. La acción participante, que es como ellos mismos se desarrollan o se generan un plan de acción para mejorar, y incluso se puede repetir el ciclo, ¿cierto? Luego IAP de nuevo, es decir, apenas se aplica una mejora, volver a hacer investigación y hacer acciones sobre la mejora, muy parecido a lo que aplican los sistemas de gestión de calidad, que aplican el ciclo PHBA, ¿cierto? Planear, hacer, verificar, actuar.
Usted planea una acción, la ejecuta, verifica y si le quedó como desajustadita hace ajustes y actúa en los ajustes. Entonces es muy parecido a esta metodología crítico-social, donde los mismos individuos sujetos de investigación investigan y actúan frente a lo que detectan en la investigación. Ok, y aquí pasamos a ver unas formas, digamos, que los tipos de investigación se van mezclando de acuerdo a la forma como se aplica la investigación. Entonces, hay un aspecto que es el tiempo en el que se hacen las mediciones o se hace la investigación. Una investigación longitudinal es donde usted hace varias mediciones en el tiempo. Una investigación transversal es que usted solo hace una medición en un momento, toma la fotografía y eso es con lo que usted va a analizar, ¿cierto? Longitudinal, por ejemplo, usted realiza un modelo de capacitación para una empresa. Entonces usted evalúa antes de empezar, voy a evaluar clima laboral ahora, voy a aplicar el modelo de capacitación que me inventé porque tiene una buena metodología y me permite desarrollar una acción de mejora. Y luego al finalizar la aplicación del modelo vuelve y evalúa clima laboral y compara las mediciones, la última medición con la primera medición. Entonces esa investigación sería longitudinal, ¿cierto? Porque hace varias mediciones en el tiempo. Transversal es, por ejemplo, voy a evaluar los tipos de liderazgo de los gerentes de las empresas de manufactura en Pereira. Entonces voy a ir y aplico un cuestionario a sus empleados y a ellos para mirar el tipo de liderazgo que ellos emplean. Simplemente apliqué el cuestionario, me lo traje, hice el análisis y los resultados ya me dan la caracterización del tipo de liderazgo de sus gerentes. Una sola medición es transversal. Ahora, de acuerdo a la visión que yo tengo, yo puedo mirar hacia atrás y eso se llamaría retrospectivo. O puedo mirar hacia adelante y puedo hacer prospectivo. Ejemplo de prospectiva: Colombia al filo de la oportunidad. ¿Han leído ese texto o han visto el video? Colombia hizo un ejercicio prospectivo hace muchos años, lo llamaban Visión, creo que era Visión 2032, se llamaba Colombia al filo de la oportunidad, eso está en YouTube. Reunieron varios sabios de todas las procedencias, ultraderecha, ultraizquierda, que habían guerrilleros, estaba Gabriel García Márquez, reunieron 20 sabios. Y esas 20 personas se las llevaron de Colombia para Cuba. No son los de ahora, son otros sabios. Y entonces esos 20 hicieron un análisis de la condición de los estadios de desarrollo que llevaba el país hasta ese momento. Creo que eso fue al 2000 y la visión iba hasta el 2006. Y entonces, a partir del trayecto histórico que llevaba Colombia, ellos construyeron los posibles escenarios en los que se iba a mover Colombia. Entonces salieron cosas que más adelante pasarían. Por ejemplo, ellos hablaban de todos a marchar, que era uno de los escenarios. Y el todos a marchar era un gobierno muy estricto que ponía a marchar a todo el mundo, que inclusive podría modificar algunas normas que en medio de ese gobierno se podrían dar excesos al final. Bueno, eso todavía no se había dado, ¿cierto? A futuro, creo yo, sería la predicción de lo que sería uno de los gobiernos que tuvo Colombia hace poco.
ellos ubicaban otro escenario, pues que yo todavía no lo he visto muy claro, pero que ya se dan visos, que llamaban Todos Ponen, donde decía que todos los colombianos, inclusive los ricos y los pobres, iban a solidarizarse y a tratar de sacar el país adelante, pero después de una crisis muy profunda del país. Aunque ahora se ven visos como por ejemplo los temas de la responsabilidad social y todo eso. Bueno, ellos marcaban unos escenarios futuros que que en el momento era muy difícil de predecir, pero que si usted analiza la historia actual de Colombia, mira que realmente esos escenarios que ellos marcaron fueron muy acertados. ¿Qué hicieron? Analizaron la realidad pasada y lo proyectaron hacia el futuro, la perspectiva. Y eso tiene todas sus metodologías. Un estudio evaluativo, es que yo mido la realidad, analizo con unos patrones, comparo con unos patrones y digo, bueno, las cosas están funcionando bien o no. ¿Ese programa de salud ocupacional sirve o no sirve? ¿Ese plan de desarrollo sirve o no sirve? ¿Se está avanzando o no? Yo hago una medición en el presente donde estoy evaluando una realidad, retrospectiva hacia atrás, evaluativo al presente y prospectiva hacia el futuro. Ahora, el nivel de generalización, ¿cómo miro yo la realidad? Yo puedo analizar una realidad grande en general y de ahí deducir qué es lo que puede pasar con una partecita. Por ejemplo, si yo analizo las condiciones económicas del país, puedo deducir cuáles pueden ser las condiciones económicas de una familia, por ejemplo. O puedo hacerlo al contrario, ¿cierto? Deductivo. Perdón, eso sería deductivo, inductivo. De una situación particular puedo deducir una generalización. Por ejemplo, si yo aplico un muestreo aleatorio en Pereira y aplico a esa muestra un estudio sobre calidad de vida, sobre una muestra, por ejemplo, de 1000 encuestas, que el muestreo, hice el cálculo del muestreo, el muestreo me dio 1000 encuestas y apliqué esas 1000 encuestas en determinados sectores y de ahí estoy deduciendo una generalidad que es el nivel de calidad de vida de la población pereirana, que es lo que hace, ¿cómo se llama este? Se me olvidó, hay un observatorio de calidad de vida que, perdón, Pereira, ¿cómo vamos? Yo era del comité técnico de ese observatorio, ya se me olvidó. Pereira, ¿cómo vamos? Lo que hace es eso, aplica un muestreo aleatorio y sobre ese muestreo aleatorio muestra unos indicadores de calidad de vida que los infiere sobre toda la población de Pereira. Entonces ya ahí está el tema deductivo o inductivo, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. El arte en la creación del diseño e investigación es como combino yo estos tipos de investigación, ¿cierto? Yo puedo hacer una investigación bajo el paradigma cuantitativo, que sea de tipo descriptivo, exploratorio, con medición longitudinal o con medición transversal, o puede ser evaluativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo combino yo esas técnicas, esos métodos para generar mi diseño de investigación, que ya es muy particular de cada uno de ustedes? Muy bien, eso se ve un poquito complejo así teóricamente, pero en la práctica es mucho más simple.